Estamos en comunicación con Maite Pagazartaundúa, eurodiputada de Ciudadanos, vicepresidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo. Acabamos de escuchar estos argumentos sobre la injerencia rusa. ¿Indicios suficientes para abrir esa investigación europea? Buenos días. Buenos días, por supuesto. Es que la Comisión Especial de Desinformación trabajó durante varios años sobre todas estas cuestiones. Lo que apareció es que efectivamente Rusia intentaba demoler las democracias europeas a través de los Estados miembros, pero es que tuvimos dos audiencias, no una, dos, para hablar del tema catalán, para hablar de la injerencia rusa durante esos tiempos antes y después de 2017. La mayoría de los datos que ahora se van indiciando en sede judicial ya nos fueron apuntados por importantes investigadores e importantes periodistas internacionales. O sea, no es algo que haya aparecido de Marte en el Parlamento Europeo. Todo esto ya lo habíamos puesto además en 3 resoluciones. Habíamos visitado el centro, el Hybrid Code de amenazas híbridas en Finlandia, y después de estar allí, después de que yo les preguntase, hicieron también un pequeño estudio diciendo cómo podríamos haber localizado que estaba ocurriendo una operación híbrida, una operación tan compleja en tantos planos para desestabilizar nuestra democracia. Todo eso ya lo habíamos hecho, lo habíamos puesto en informes, pero ahora con el Russian Gate, con la aparición posiblemente de una espía rusa en el propio Parlamento, es cuando se ha activado todo, además de que en España estamos viendo que hay interés en que se tape cualquier investigación, en que se haya impunidad hacia algo que es una trama absolutamente organizada y coordinada y colaborando con agentes extranjeros. Bueno, todas estas cosas están ahora mismo discutiéndose y negociándose en el Parlamento. Claro, eso implicaría a Puigdemont en una trama de alta traición. Habría sido, digamos, que un sujeto que Rusia estaría utilizando el independentismo catalán para desestabilizar a España y, por ende, también desestabilizar a Europa, ¿no? Eso ya lo hemos puesto en alguna ocasión en los informes. Ahora lo que estamos viendo es algo que tiene mucho más alcance, que la influencia rusa era todavía más profunda, que esta agente del FSP, supuestamente, siempre había apoyado desde 2006 a los independentistas terroristas en España, por una parte, y por otra parte había apoyado en todo momento a los secesionistas catalanes. Vamos, que no se equivocaba nunca. Siempre estaba con aquellos que podían hacer daño a nuestra democracia. Siempre estaba del lado de aquellos que estaban intentando romper nuestro país. Bueno, estamos viendo todo esto de una forma mucho más profunda. Vamos a pedir que se investigue muchísimo más y, sobre todo, hemos alertado al Consejo y a la Comisión de que algo tan grave, con tantos indicios en España, nunca debería poder ser amnistiado por la conveniencia o el interés de un gobierno, en este caso el gobierno de Sánchez. Estamos hablando de terrorismo, en este caso estamos hablando de otro asunto muy grave también, que es la alta traición, y que, lógicamente, Europa no debe o no puede pasar por alto, porque estamos hablando de algo que afecta ya, no tiene nada que ver ya con la política interna española. Efectivamente. Estos elementos deben ser investigados. Lo que no puede ser es que se aborte la investigación, ni de la red de los CDR, ni de la red de Tsunami, ni de la red de todas las relaciones y todos los ofrecimientos que los rusos hicieron a Puigdemont, que no se los hicieron a un tercero. Es que están reconocidos por el propio Terradellas en el año 2022 en una televisión francesa pública. O sea, no estamos hablando de cosas que sean contradictorias, no. Todos los indicios, todos los elementos que hemos ido conociendo, todos los datos que se conocen son concordantes. Por tanto, lo que hay de fondo es tan grave que no puede taparse. Debemos limpiar bien, debemos analizar bien, debemos, en su caso, si se demuestra, sancionar bien. Tenemos que tomar muchas precauciones para proteger las democracias de estos asaltos y, por supuesto, no pueden quedar impunes quienes hayan jugado con agentes extranjeros. Exactamente, ¿qué es lo que se sabe? ¿Cuáles son esos indicios hasta donde se pueda contar, lógicamente, públicamente? Porque se han comprobado que ha habido contactos, incluso reuniones físicas, ¿no? Son muchísimos datos, pero concuerdan con algunas expresiones públicas por parte de Puigdemont. Por ejemplo, en 2015. En 2015 le hacen una entrevista en uno de estos medios afines al gobierno ruso, donde sale la noticia que una Cataluña independiente aceptaría todo lo que se refiere a Crimea, que había sido ya invadida por Rusia. A partir de que el independentismo catalán aparece a favor de Crimea,
es cuando la campaña de desinformación, eso lo hemos podido ver después, lógicamente, se activa con Russian Today y Sputnik siempre a favor del independentismo catalán y metiendo como piezas buenas cosas que eran absolutamente bulos, mentiras, etcétera, para generar un caldo de cultivo en la opinión pública internacional. Antes y después de 2017, incluso la víspera de la declaración de esa desconexión de independencia, tuvieron el ofrecimiento de 10.000 soldados, de bandera más o menos falsa y de muchísimo dinero. Puigdemont finalmente no fue por ahí, pero había agentes que habían ido a Cataluña en diversos momentos que podían haber iniciado una espiral de caos y de sangre, como ha ocurrido en otros lugares del mundo. Hemos estado con enormes riesgos. Pero es que además en 2019, en la segunda parte de inflamación de la desestabilización de nuestro país, en 2019, es Puigdemont el que hace también en uno de estos medios afines a Rusia, hace unas declaraciones diciendo que no tienen que tener sanciones, que Rusia no debe tener sanciones. E inmediatamente esto ocurre en los mismos días en que están dándose las reuniones en Suiza para activar el tsunami democrático. O sea, son tantas cosas. Lo que tenemos que entender es que no todas, ni todas las formas de terrorismo ya tienen que tener sangre en una primera instancia. Hay cosas que se pueden hacer de otra manera, desestabilizando opinión pública, utilizando otros medios híbridos, lo que se llama medios híbridos o asimétricos, que son los que se han utilizado. Aunque, bueno, el CDR sí que está bateado con explosivos y con otras historias. Pero hay que entender que hay maneras posmodernas de dar golpes de Estado, de desestabilizar las democracias y que en todo ese juego Puigdemont ha jugado con ayuda, asistencia y contactos de gente muy cercana al Kremlin. Y que ahora es fundamental, nada más y nada menos que para el presidente del Gobierno de España. Efectivamente. Entonces todo no vale en política y afortunadamente en este debate, bueno, pues yo creo que lo que finalmente resulte en la resolución va a ser muy aceptable. Maite Pagazartaundúa, gracias por atender la llamada de Buenos Días Madrid y explicarnos, en fin, tantos y tantos indicios que hay de esta trama rusa. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Y son todos ellos un verdadero escándalo. Pero sobre todo llama la atención que el personaje que se quería utilizar, o el independentismo catalán que se quería utilizar para desestabilizar España, ahora es fundamental para el gobierno de España.